Ciencia que sorprende, con Leo Lagos. La Diaria Radio. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a UPA, Ciencia que sorprende. En el día de hoy vamos a estar viendo cuánto queda o dónde está quedando el Uruguay natural. Y en concreto, en este momento vamos a hablar del pastizal, el ecosistema más amenazado que tenemos en el país. Y para eso recibimos a Federico Gallego, del Instituto de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, el IECA. Exactamente, un gusto estar por acá. Y tenemos a Ana Laura Melo, que ahora es gerenta del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente. Exacto. Que también estás haciendo un postdoctorado en Facultad de... un posgrado en Facultad de Agronomía en el sistema de... Departamento de Sistemas Ambientales, orientado por Felipe Lezama y Santiago Baeza. Que estás estudiando pastizales también. Exactamente. Bien. Entre los dos vamos a formar una película que me parece yo que no es que sea alarmante, no hay que salir a tirarse los pelos, pero que nos pinta un poco qué está pasando con el Uruguay natural. Por un lado, Fede, hace tiempo que estás estudiando la pérdida de pastizal a través de un proyecto como Más Biomas y con investigaciones que ha formado parte de equipos. Hemos perdido una gran cantidad de pastizal desde 1985 a 2020, era lo que había arrojado Más Biomas. ¿Cómo es eso? Exactamente. Esta iniciativa, digamos, trabaja o se basa en imágenes satelitales, entonces podemos mirar desde el 85 hasta la actualidad cómo fue el territorio, cómo fue cambiando el territorio uruguayo. Y uno de los resultados más impactantes es la pérdida de pastizales que tuvo el territorio, que es cerca de 3 millones de hectáreas en estos 40 años. Cerca de un 20% de los pastizales originales del 85 se perdieron asociado a dos actividades productivas principales, ¿no? La forestación comercial y el desarrollo agrícola, cerealero, en algunas porciones del territorio uruguayo. Más que nada soja en gran parte y arroz en las partes inundables, supongo. Exactamente, soja en la región del litoral y centro-sur del país, y después forestación de eucaliptus, principalmente en los 3 grandes polos que tiene Uruguay, ¿no? Río Negro, Ribera y parte de Sierras del Este, que es en el este del Uruguay. Entonces, entre 1985 y 2020 perdimos 20% del pastizal. Hay que aclarar una cosa, que cuando decimos pastizal, no todos los pastizales son iguales. Distintas zonas del país tienen distintas estructuraciones de su vegetación, distintas comunidades, podríamos llamarle, ¿no? Entonces, las especies que están en un pastizal, por ejemplo, en Tacuarembó, son muy distintas a un pastizal de Rocha, por ejemplo. Exactamente. O sea, lo que tenemos son comunidades diferentes, que fue un trabajo muy exhaustivo y muy grande, que se llevó en varias etapas, y nos permitió identificar que eso que parece todo homogéneo, ¿no? Cuando uno mira, no lo es, sino que hay comunidades diferentes. Incluso cuando uno presta un poquito más de detalle, cuando indaga un poquito más en los análisis, hay subcomunidades. O sea que eso se puede ampliar más la diferenciación que hay en los pastizales. Entonces, eso nos enciende otra lucecita de alerta, que no es, bueno, nos queda todavía el 80% del pastizal. Tal vez alguna de esas comunidades corremos el riesgo de que se extingan o dejen de estar, y una vez que la perdés, volver para atrás se hace muy difícil. Pero entonces, en esta película de terror que estamos contando sobre el pastizal, por un lado ustedes vienen constatando la pérdida, y acá entra la investigación que hizo Ana Laura, que no solamente estamos perdiendo pastizal, sino que lo estamos fragmentando. Ahí está. Eso quiere decir que cada vez los parches de pastizal de ecosistemas son cada vez más chicos, digamos. Entonces se empiezan a aislar los diferentes parches, y eso obviamente tiene muchos efectos también o potencialmente efectos sobre la riqueza de especies y la composición del pastizal a través de ese aislamiento, la subdivisión de parches y el aislamiento que cada vez van siendo más chicos. Además de que se pierde, se fragmenta. Exacto, y eso agrava entonces la situación, porque tal vez ese 20% que se perdió no está localizado en una región, y entonces todos los otros pastizales del país gozan de buena salud. Los ecosistemas que no se conectan son como esa familia que nos vamos separando, y una vez que perdimos contacto, después nos sentamos en la misma mesa y ya no nos reconocemos a veces, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Más allá de eso, sí, para que un ecosistema funcione tiene que estar conectado con otros ecosistemas. Exacto, y yo más que nada miré la comunidad de especies vegetal, pero también tenemos que pensar qué pasa con los animales, ¿no? Porque hay animales que necesitan tamaños mínimos de parches para poder subsistir. Entonces, bueno, no solo hay que ver también qué pasa capaz a nivel de flujo génico con la vegetación, sino también qué pasa con las posibilidades
necesidades de los otros mamíferos o incluso insectos para poder tener las condiciones de hábitat, aves, yo qué sé, necesarias para desarrollarse. Bien, Laura, ¿y vos habías detectado que esa fragmentación de pastizal en alguna zona particular del Uruguay era más acuciante que en otras? Ahí está, en la región centro-sur del país, justamente donde hubo mayor avance en la historia de lo que es los cultivos agrícolas, hay mayor, además de más pérdida, mayor fragmentación, también de los pastizales. Esa zona, la centro-sur, es la más fragmentada. Después, bueno, la cuenca sedimentaria del noreste le sigue como nivel de fragmentación. Luego las sierras y lo más del este, y la menos fragmentada es la cuesta basáltica, que es donde todavía tenemos también mayores superficies de campo natural de pastizales y a su vez menos fragmentados. Esa cuesta basáltica vendría a ser Tacuarembó, Ahí Rivera, está, Artigas, Pasito de Artigas, sí. Toda esa parte es la que está menos fragmentado el pastizal. Exacto. Bien, la gente debe estar pensando, bueno, pero el pastizal no es un ecosistema tan interesante como el bosque, ¿no? El bosque nativo lo protegemos, pero el pastizal era el ecosistema dominante de nuestro país, y un ecosistema evolucionó junto a todas las otras formas de vida. Como decías, Ana Laura, está todo interconectado, ¿no? El pastizal es el principal productor primario. ¿Qué quiere decir eso? Es el que convierte, el que crea el milagro de la materia orgánica que después todo el resto de los animales utilizamos. Si se está perdiendo tanto, alguna protección debe tener el pastizal, debe pensar la gente, ¿no? Sin embargo, el ecosistema pastizal o las distintas comunidades pastizal no están muy representados. Ahora viene para vos, que sos gerente del Sistema Nacional de Área Protegida. No está muy representado en las áreas protegidas, porque tendemos a pensar que el pastizal es algo que está ahí. Protegemos bosque nativo, protegemos quebradas, protegemos humedales, y el pastizal es como una cosa de fondo. Sí, sí, puede ser que sea por eso. También lo que yo pienso es que, bueno, todavía tenemos en el país muy poca superficie de áreas protegidas, y obviamente también eso tiene consecuencias con que el ecosistema más abundante o más predominante, bueno, cuesta todavía más que esté representado por la poca superficie que hay a nivel nacional de áreas protegidas del sistema. Más o menos yo me estuve chequeando algunos números para poder traer en lo que es todo el SNAP. Hoy en día abarca unas 400.000 hectáreas entre áreas protegidas y zonas adyacentes. Pongámosle que a nivel terrestre de área protegida son unas 370.000, unas 100.000 son pastizales. Entonces, si es verdad, o sea, si el pastizal hoy en día es más del 50% de la superficie, claramente no está siendo el 50% de la superficie que tenemos bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También coincide con que las áreas más grandes son humedales de Santa Lucía, humedales, o Montes del Queguay, bosques, pero sí pasa un poco eso de que tenemos que pensar cómo hacemos justamente para poder también aumentar la superficie de todo el sistema, pero también con un énfasis en los pastizales, porque bueno, hay una necesidad manifiesta de que eso sea así, ¿no? Bien, y ahora a esta película de terror le agregamos otro ingrediente más, que es la reciente investigación que participaste junto a otra gente, Federico Gallego, que es un trabajo que pensó de acá a futuro cuánto pastizal más vamos a perder si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo. Y calcularon que a 2037 se iba a perder otro tanto, un 13% más de pastizales, y se quebraba un número mágico, que era que por primera vez en la historia de nuestro país, en el año 2028, los pastizales iban a dejar de ser el sistema que ocupaba el 50% más uno de nuestro territorio. Exactamente. Sí, ese trabajo, digamos, se basa en mirar lo que ya ocurrió, ¿no? Y decir, bueno, si nosotros venimos perdiendo pastizales a esta tasa, ¿qué es lo que esperamos para los siguientes 10, 20, 30 años? Y justamente lo que comentás, lo que encontramos en lo que comentás es que para el año 2028, 2035, 2040, perdemos la dominancia del bioma, del ecosistema que caracteriza el Uruguay, los pastizales, ¿no? Para el 2037 nos quedamos con un 46% de superficie del territorio nacional bajo pastizales. Eso que vos decís, ¿no? Lo que nos caracteriza lo estamos perdiendo de a poco, ¿no? Y podemos hablar de un Uruguay natural a 2037, cuando el pastizal, que era el 80% de nuestro territorio, va a representar apenas el 46%.
Y bueno, lo vamos perdiendo, ese Uruguay natural se va perdiendo de a poco. Eso es la sensación que tengo y lo que los datos muestran, ¿no? Todos los ecosistemas naturales, salvo algunos particularmente, están sufriendo pérdidas, están siendo dañados, están siendo degradados. En mayor medida los pastizales son quienes se llevan los principales impactos. Y esto no es algo que ocurra simplemente a nivel nacional, sino que es un contexto regional o internacional, ¿no? Los ecosistemas abiertos, como se conocen, como los pastizales, son altamente transformados. Y bueno, es algo que deberíamos prestar atención, ¿no? Hay señales, hay alarmas que nos están mostrando que estamos yendo por un camino que bueno, no debería ser el correcto. Bien. Ana Laura, para que la gente no se tire de los balcones, también hay movimientos, hay cosas que estamos haciendo. Recientemente se aprobó un decreto que protege los humedales que se consideran de interés ambiental, digamos. Sí. Y se establecen determinadas normativas que prohíben desecarlos, alterar su régimen hidrológico. O sea, si bien cuesta, porque la mayoría de las tierras en Uruguay están en manos privadas, entonces gestionar lo que no son tierras fiscales implica desafíos, se dan pasos. Y yo en esto quisieron, no lo hiciste vos solamente, ¿no? No, claro que no. Y es una política de años, informada por muchos técnicos y por mucha gente, pero este avance que se concretó ahora nos permite tener una luz de esperanza. Se pueden hacer cosas para ordenar lo que hacemos en el territorio. Sí. Sí, sin duda, y aparte con esto hay algo muy interesante, que es, este decreto surge a partir de una modificación que se hizo en el 2018 del Código de Aguas. El Código de Aguas, que es un decreto de ley de la década de los 70, tenía un capítulo que hablaba de la desecación de los humedales, porque en esa época se los entendía como ecosistemas improductivos, entonces había que desecarlos para plantar algo encima. En el 2018, ese capítulo de la desecación se transforma en un capítulo que es de la protección de los humedales. O sea, hay un cambio ahí claro de paradigma o de concepción del valor de esos ecosistemas. Y eso es lo que da lugar justamente a poder reglamentar ese cambio en la ley del Código de Aguas y poder establecer una lista de humedales de importancia ambiental que sabemos que quizá para algunas personas todavía se queda corta, porque bueno, hubo que tomar los criterios que la propia ley define, que era la superficie, la ubicación y la relevancia ecosistémica, tratar de esos criterios, espacializarlos para identificar en qué lugar del país estaban esos humedales más relevantes, y bueno, algunos quizá quedaron afuera. Hicimos una consulta pública y aparecieron muchas sugerencias de humedales que faltaban, pero logramos un decreto con una lista de 37 humedales que abarcan más o menos unas 800.000 hectáreas, que es, por lo menos desde mi punto de vista, una superficie muy importante que logremos, a través de un solo decreto, proteger. El alcance de ese decreto es justamente evitar la desecación o el drenaje, o sea, que ese humedal siga siendo humedal. No implica que no se puedan hacer extracción de juncos, como pasa en algunos lugares, o extracción de agua en cantidades que no perjudique el régimen hidrológico, pero bueno, es un avance, creo que muy relevante, justamente y en esta época, ¿no? Que decía Fe, bueno, que capaz que los escenarios no son muy prometedores, pero bueno, tener una normativa de este tipo es importante. Porque también hay otra cuestión que no, es otro ingrediente que no hemos puesto en este tema, que también surge una investigación en la que participaste, que hasta donde sabemos regenerar el pastizal es bastante difícil. En concreto hiciste una investigación en la Quebrada de los Cuervos, en la Quebrada de los Cuervos, una forestación que se mandó talar justamente porque no cumplía con lo que se esperaba dentro del área protegida, área de los Cuervos, de la Quebrada. Se sacó la forestación y ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer un seguimiento a ver si el pastizal, después de que sacamos la forestación, vuelve a ser lo que era. Y la mala noticia es que no vuelve a ser lo que era. Sí, sí, ese estudio, digamos, ese como tantos otros que se están haciendo ahora, justamente asociados a la pérdida de los pastizales, ¿no? Tenemos que pensar en detener la pérdida, pero además ver cómo las áreas que ya se han transformado podemos recuperarlas. Entonces, es una gran interrogante a nivel internacional si áreas degradadas o áreas que han sido transformadas pueden volver a ese sitio original o algo parecido a ese sitio original. Y en esta investigación lo que vimos es que el impacto de la forestación fue tan grande que el potencial de restauración, eso que llamamos nosotros la capacidad de volver a ese ecosistema natural, es muy limitado.
Entonces, volver a tener un pastizal después de una forestación, que fue una forestación que no cumplió su ciclo, sino que fue mucho más corta, 7 años en lugar de 20, o sea que los impactos los reducimos casi la tercera parte, no logramos encontrar que el pool de especies, o sea, las comunidades vegetales se parezcan con un pastizal pegado, contiguo, de referencia. Y esto lo seguimos analizando y hoy en día tenemos otro proyecto que estamos viendo a ver si podemos conseguir forestaciones que tengan mucho más años de abandono, a ver si en algún momento eso vuelve a su estado original o algo similar. Eso sería una restauración pasiva, ¿no? Dejamos de hacer aquello que perturba y vemos si el ecosistema tiene capacidad de volver. Exactamente. El otro camino es la restauración activa, sería sembrar las distintas semillas de las distintas gramíneas que conforman el pastizal y ver si con un pool de semillas logramos. Eso todavía estamos más lejos, ¿no? Ahí hay un abanico muy grande de cosas que se están haciendo ahora porque nos hemos dado cuenta que la restauración pasiva es poco plausible. Entonces, tenemos que meter mano y ahí tenemos que ver si se siembran semillas, si hay que sacar la pinocha. Nosotros en este experimento hicimos algo de restauración activa y entonces en parcelas tuvimos que ir con rastrillos a sacar la pinocha, en otros tiramos semillas. Y ahí hoy en día hay muchos otros experimentos que están tratando de aplicar restauración activa para analizar si el pastizal vuelve a su estado original. Incluso hay investigaciones que están siendo llevadas a cabo que tienen que ver con el uso de fuego para remover especies exóticas invasoras en un estado del pastizal recontra degradado y entonces ahí sí volver a sembrar o ver cómo la vegetación evoluciona de manera pasiva. Bueno, de hecho es algo que creo que no es muy conocido. Yo cuando leí los trabajos, las investigaciones que se hicieron acá también me sorprendió, pero la evolución de nuestros pastizales necesitaba ciertos periodos de fuego, ¿no? Los pastizales se secan y naturalmente cuando hay seca y verano se prende fuego y eso impulsa que el pastizal que viene después salga con fuerza, ¿no? Necesitaban que hubiera herbívoros. En Uruguay había, en el pasado, ni qué decir, grandes herbívoros. Hoy el herbívoro más grande que va quedando es el venado de campo y está muy restringido, ya hablaremos de eso en el bloque siguiente. Y tenemos las vacas que comen pasto. Si sacáramos a todas las vacas, el pastizal se resentiría, es lo que nos muestra la investigación. Y también precisamos ciertos periodos de seca y todas esas cosas, pero el fuego era parte importante de ese ecosistema de pastizal. Sí, exactamente. O sea, los pastizales, digamos, originalmente se creía que la precipitación y la temperatura es lo que hace que haya algún tipo de vegetación en un sitio u otro tipo de vegetación en otro sitio, ¿no? Entonces uno piensa en la Amazonía hay árboles porque llueve más y hay más temperatura. Bueno, acá estamos en otra región, la precipitación y la temperatura debería determinar que hay un tipo de vegetación. Nosotros estamos en una zona en donde llueve mucho y además hay precipitación, sin embargo no tenemos bosques, no dominan los bosques, sino lo que hay son pastizales. Y ahí surge una idea de investigadores de Sudáfrica y de otras partes del mundo en donde no solamente la precipitación, es decir, lo que llueve y la temperatura están determinando qué tipo de vegetación tenemos, sino que las perturbaciones, es decir, aquello que está impactando sobre la vegetación. Y ahí tenemos el pastoreo por mamíferos nativos o exóticos como la vaca y el fuego. El fuego y la sequía son aspectos que de alguna manera están determinando que nosotros en Uruguay y en la región de los pastizales, del bioma Pampa, tengamos pastizales y no bosques como hay en el Chaco o como tenemos en la Amazonía. O sea que el Ministerio de Ambiente podría empezar a prender fuego, por ejemplo, forestaciones y campos para recuperar el pastizal. No estamos incitando a la gente a la piromanía, no es eso lo que nos dice la evidencia. Pero sí hay estas cuestiones que uno, por lo general, cuando piensa en la conservación de la naturaleza, no piensa en prender fuego nada, ¿no? No, igual, bueno, no sé si tendríamos que ir por ese camino, pero sí que el Ministerio de Ambiente junto con el de Ganaderías participamos en proyectos, digamos, para promover la ganadería sostenible y un manejo de los pastizales que permita justamente seguir con altos niveles de producción y a su vez conservar el campo natural, que bueno, que es la base aparte de esa gran producción ganadera. Bien. Hubo un intento, un proyecto de ley que llegó a ser tratado en el Parlamento de una ley de protección del pastizal. Eso naufragó en el periodo pasado, no quiere decir que no se vuelva a presentar. ¿Qué deberíamos hacer para proteger el pastizal?
para evitar seguir perdiendo pastizal? Arranco yo, pero me da la sensación de que es necesaria una normativa. O sea, hay algunas regiones que de por sí y por alguna restricción, como por ejemplo puede ser la limitada productividad de los suelos, van a ser conservados per se, ¿no? En la región del basalto, como decía Ana Laura, la menos fragmentada y la que menos se pierde pastizales, porque hay una limitante, y es que los suelos no son aptos para una agricultura industrializada, ni para la forestación. Entonces, bueno, esta es una gran superficie que se va a conservar per se, pero en otras regiones no. Y entonces ahí es donde la normativa me parece que juega un papel importante. No podemos, me da la sensación a mí, y es un pensamiento personal, de dejar la transformación de los pastizales a los mercados o algún aspecto vinculado a economías internacionales o decisiones nacionales para impulsar algún tipo de producción. En ese sentido me parece que tiene que haber algún tipo de normativa que de alguna manera regule la transformación. Esto no quiere decir que no se transforme pastizales, sino que sea regulado, que sea con orden. Uh-huh. Sí, bueno, yo comparto esto que decía Federico. Creo que siempre las normas son necesarias para poder garantizar la conservación de algunos ecosistemas, más allá de que también hay mucho compromiso a nivel social. Por ejemplo, hay muchos productores ganaderos también que tienen un compromiso fuerte con la conservación del pastizal, pero también demandan como también incentivos, ¿no? Que también es parte de lo que puede llegar a ser una norma para poder también mantenerse en la vida en el campo, cuando vienen capaz grandes emprendimientos, a ofrecerles comprarles su tierra, capaz que por mucho valor, o capaz que arrendarle el campo, que implica que capaz que recibe una renta y no tiene que hacer nada, y capaz que eso le reditúa más que la actividad ganadera. Bueno, ahí también hay que pensar en cómo hacemos para que esos ganaderos que quieren quedarse en el campo y que están comprometidos con la conservación tengan también algún tipo de retribución, digamos, que les permita hacer eso posible, ¿no? Sí, porque el mercado está golpeando. Si hay otra producción que te da más rentabilidad que la ganadería a pasto natural, la presión para que o te pases a eso o dejes de hacer lo que haces, o se encarezca tanto la tierra que no puedas hacer un emprendimiento de ganadería a campo natural, es muy alta, ¿no? Entonces, lo que decía Fede, algo hay que intervenir para que el mercado no sea solo el que decide qué uso se le da a la tierra. Sí, y además que el país, que es algo que ya lo venimos trabajando, hubo un trabajo grande que se llamó la huella ambiental de la ganadería, que era una manera para ver el impacto de la ganadería como unas actividades principales, pero a su vez que resaltó lo bueno todavía que mantiene la ganadería en el país, ¿no? Y cómo en comparación con el resto del mundo podemos estar orgullosos, digamos, también de cómo producimos carne, porque la gran parte todavía es sobre ese gran campo natural pastizal que todavía nos queda. Entonces también valorizar eso, no solo pensar el pastizal como el ecosistema natural relevante que es para un montón de cosas, servicios ecosistémicos, especies y demás, también para la producción y para algo que en el que el país se puede destacar en el concierto internacional, que no es poca cosa. Bien, se nos fue volando el programa. Yo lo último que le quería pedir es un último esfuerzo a cada uno que tiene una cámara allí que puede mirar. ¿Qué mensaje le darías a una gurisa, a un gurí que van a nacer dentro de 20 años del Uruguay natural que les estamos dejando? Qué desafío. Bueno, es un Uruguay natural que tiene de por sí algunos servicios ecosistémicos que son destacables y que la investigación hoy en día está tratando de gestionar y de revertir algunas de las situaciones que han ocurrido, y que desde ese punto de vista espero que sea un camino que traiga aspectos más positivos que negativos en esto del desarrollo sostenible para las futuras generaciones, ¿no? Que los impactos no sean los que estamos teniendo hoy en día, y que podamos de alguna manera revertir desde lo pequeño que es Uruguay en ese sentido. Bueno, Laura, ¿qué le dirías a esa gurisa sobre lo que le estamos dejando nosotros? Estamos dejando, es re difícil, sobre todo porque espero que le estemos dejando realmente el Uruguay natural. Creo que estamos a tiempo, así que bueno, lo que le diría es que si logramos en estos años generar acciones para conservar los ecosistemas naturales, bueno, que lo aprovechen, ¿no? Que traten de mantener eso
fortalecerlo, de darle la impronta que cada generación le pueda dar, pero eso, como que se valorice el Uruguay natural, que quede dentro de 20 años, que espero que por el esfuerzo que estamos haciendo sea todavía importante, mucho. Bueno, Fede, Ana Laura, les agradezco. Yo lo que les puedo asegurar a esas gurisas y gurisas que van a nacer dentro de 20 años, que tenemos ciencia muy importante generando evidencia También, sí. para explorar cómo dejarles el mejor Uruguay natural que podemos. Exacto. No es la primera vez que la evidencia científica nos dice que algo espantoso va a pasar, como el calentamiento global, y tomamos las acciones demasiado tarde o no nos animamos a hacer todo lo valientes que debiéramos haber sido. Pero la ciencia que están generando ustedes, sus equipos, sus facultades, nos permite por lo menos saber el estado del Uruguay que tenemos y cómo podríamos tener un Uruguay natural mejor. Así que les agradezco en nombre de toda la comunidad. Gracias a Muchas vos. gracias a vos. Por difundir también todo lo que se hace. Con ustedes nos vemos en una próxima entrega de UPA. UPA, Ciencia que sorprende. Con Leo Lagos. La Diaria Radio.